y ya después del cafecito vámonos con la plática. Y hoy te quiero hablar un poquito sobre el proceso que yo he tenido en este camino de la espiritualidad, de la conexión con seres de luz, con el Maestro Jesús y toda una travesía ahí que gracias a Dios yo he tenido las personas, creo, correctas en el camino, tanto la persona con la que inicié mi mentoría y las personas que me he encontrado conforme voy avanzando en ello. Ese camino inició con tener la inquietud, porque siempre tuve la inquietud desde chiquita, ¿no? Pero para mí eran cosas normales que me pasaban y trataba de interpretarlas, pero obviamente no tenía la conciencia para describir lo que estaba viviendo, para saber lo que estaba viviendo. Y aunque en algún momento yo me pregunté por qué hasta ahora, por qué fue a mis 41 años, entonces, pues bueno, después comprendí que era el momento correcto, que todo sucede en el momento correcto. Después de mi mentoría, pues tuve mucho crecimiento, entendí muchas cosas, logré percibir, aunque eran cosas del pasado, logré entender por qué me sucedían, cómo sucedían y para qué, que era lo más importante. Y bien, pues el tiempo transcurrió, logré conocer quiénes eran mis guías espirituales. Después viene la parte en la que pues ellos me presentan a los seres arcturianos, a la raza arcturiana, una familia de tres que pues son como mis guías y empecé a aprender mucho de ellos, porque no es que uno tenga esa virtud y uno los conozca porque tiene algo especial, no, es que si ellos decidieron acercarse, pues dije yo, debe haber algún objetivo. Después descubro que ellos ya me conocían y ya me habían contactado tiempo atrás, desde mis 6 7 años. Pues bueno, seguimos avanzando, estudiando, leyendo, experimentando también porque empecé a hacer canalizaciones, empecé con el tarot también, y fue muy bonito porque fue uno de los mensajes que ellos me dieron, tanto los guías como los seres arcturianos, y de un momento a otro, en una noche, yo empecé a conectar con el tarot, y no precisamente con las cartas, con aprenderme qué era lo que significaban, sino que era una herramienta que me empezó a ayudar a canalizar los mensajes de ellos. Al tiempo, y no hace mucho tiempo que empezó la comunicación con el Maestro Jesús, todo fue como, ¿sabes? Como en escaloncitos pequeños. Y después escalamos un peldaño más que fue en la comunicación con el Maestro Jesús. La verdad es que yo empezaba a escuchar personas que tenían esa comunicación y decía, yo pensaba, ¿será que yo puedo también tener en algún momento esta conversación, esta comunicación y conexión sobre todo con él? Porque yo siempre de cierta forma me sentí cerca de Dios y me sentía, yo decía, siempre digo que, que yo me sentía Dios y yo pensaba que era un error, pero después descubrí que no, porque es la forma no quisiera decir correcta, pero sí la más apropiada para vivir desde el amor, para vivir en lo que significa ser amor como Dios, como Jesús. Y conforme fui haciendo meditaciones, leyendo, etcétera, llegó un momento en que precisamente en una meditación donde yo tengo una canalización de mensajes con el Maestro Jesús, recuerdo que en esa meditación yo logré ver un libro grande, era un libro bastante grande, y yo me enfoqué a saber qué era lo que estaba viendo. El libro tenía un símbolo dorado que yo no conocía, o por lo menos en ese momento no lo tenía consciente, y lo que quería era descubrir qué era, tenerlo un poco claro, porque era un resplandor muy fuerte y no lograba ver la forma correcta, o sea, la forma exacta de lo que me estaban mostrando. Y obviamente yo dejé fluir esto, no me forcé a saber ni desesperadamente quise saber qué era lo que estaba yo recibiendo, pero supe que era un mensaje. Así que seguí yo con mis prácticas, con mis citas, con todo, las sesiones, mis en vivos. Y en algún momento empecé a ver personas que hablaban del Cábala. Yo conocí a una persona que hablaba sobre el judaísmo, que hablaba sobre el Cábala, pero nunca me enfoqué a saber más, ni siquiera tuve la curiosidad. Al tiempo, yo contacto a esa persona, eh, pero cuando quise
digamos, empezar a estudiar, a leer más sobre esto, es como me dijeron, no, no, espérate, no es momento, tú sigue, ¿no? Fluye. Y, y después me empezaron a salir videos, entrevistas, lecturas sobre el Cábala. Y en uno de esos videos fue que vi un símbolo que era igual al símbolo que yo había visto en la meditación, y es este símbolo que viene, por ejemplo, en la Sagrada Biblia, que ya hace algunos días, hace poquito, logré ver en un video de una maestra, por así decirlo, que yo empiezo a involucrarme mucho con su contenido, que se llama Susana Ayes, y logré ver una Sagrada Biblia y entendí que sí era, yo tenía la intuición de que sí era ese símbolo, y que lo que me estaban mostrando era que era como un llamado al Cábala. ¿Para qué? No lo sé. Hasta ahorita yo lo único que hago es fluir y dejar que lleguen los mensajes, que lleguen las señales. Y entonces empecé a ver sus videos, y fue ahí donde descubrí y confirmé que era ese el símbolo que yo había visto. Y así que ahora aquí me tienen yo estudiando, leyendo, investigando, escuchando a grandes maestros del Cábala, a maestros que se dedican a divulgar todo esto del Cábala, que saben muchísimo. Y si bien no es algo fácil, porque es algo desconocido para mí, pero he logrado entender por qué hasta ahora llega el Cábala, ¿no? Y desde hace 3 días, como por sugerencia de Susana, precisamente, eh, empecé a despertarme a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, y empecé a hacer meditaciones a las 4 de la mañana con los 72 nombres de Dios, a escuchar los salmos, a ver las letras hebreas. Y, y no tengo ningún objetivo ahorita. Ahorita yo solo estoy fluyendo, estoy experimentando, pero creo que hay algo muy importante sobre este llamado, y es que fue después de la conexión, de la canalización y los mensajes que venían con esta canalización del Maestro Jesús. Si bien es algo muy distinto, tiene muchas conexiones y tiene una cobertura como más amplia o más potenciada, es lo que yo puedo sentir, de la espiritualidad, de lo que es la espiritualidad. Así que aquí seguimos leyendo, estudiando, y tal vez en algún momento empecemos a estudiar en sí el Cábala. Un gusto saludarte, espero que estés muy bien. Nos vemos en otro video.